En el Nuevo Testamento la palabra don es carisma. No es carisma de que la persona tiene carisma, sí, tiene carisma. No está hablando de eso. El Nuevo Testamento dice, don es carisma, toma el griego caris, que significa gracia. En otras palabras, estos dones no son de origen humano, sino que son otorgados libremente por la gracia de Dios y entre paréntesis como Él quiere. ¿No les llama la atención eso? Como Él quiere. Quiere decir que cuando ustedes reciben a Cristo como su Salvador personal, Él elige qué don le va a dar a ustedes para la iglesia. Él elige. Amén, ¿verdad? Entonces, son conferidos a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo que vemos en Efesios 4, 11 y 12. En otras palabras, estos son dados con el propósito de producir ¿qué? Servicio, y no para el disfrute privado. Justamente en la iglesia donde yo estaba había un hermano que cuando ejecutaba también el piano, pues lo hacía a mi maravilla. Podíamos decirle que era un Mozart en persona. Pero te das cuenta cuando alguien lo hace, ¿verdad?, para Dios, y cuando alguien lo hace solamente para lucirse, ¿verdad? Y eso no solo se transfiere, ¿verdad?, en el ámbito donde yo estoy, que es la alabanza, sino también en los ministerios en la iglesia. Hay hermanos que buscan justamente, ya sea preparando la silla, ya sea preparando lo que se va a predicar, lo que sea, lo hace justamente queriendo lucirse y no pensando justamente en la edificación de la iglesia. Se nota, es vacío, se siente. Entonces siempre hablamos de edificar, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué es edificar, verdad? La palabra edificar es un verbo, según el diccionario, que es fabricar, construir o mandar construir. Fabricar, construir o mandar construir. Ahora nosotros los creyentes venimos a la iglesia justamente para construir, ¿verdad?, un nuevo sentido en nuestra vida, darle un nuevo camino y también edificar algo nuevo, ¿verdad?, cada domingo. ¿Es cierto o no es cierto? Venimos para eso, con la palabra del Señor venimos justamente para eso, para construir un nuevo pensamiento, ¿verdad? Entonces, cuando un creyente viene es para eso. En el libro de Hebreos dice que si hemos nacido de nuevo y nuestros pecados han sido perdonados, la sangre de Cristo nos ha limpiado para que ahora sirvamos al Dios vivo. Hebreos 9. La sangre de Cristo nos limpió para que lo sirvamos, para que pongamos justamente nuestra vida al servicio de Él, a la iglesia, para crecer en eso, ¿verdad? Ahora reflexionemos un momento. Yo creo que todos aquí son salvos, ¿verdad? La iglesia es para pecadores salvos o no. Pero reflexionemos, hagamos una introspectiva, ¿verdad?, de nosotros. ¿Soy salvo? No hace falta me contesten, solamente en su interior. ¿Soy salvo? ¿Soy realmente salvo? Estoy seguro. Ahora, y si lo soy, tengo el deseo de formar parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Tengo el deseo. Esa es la pregunta, ¿verdad? Si realmente nosotros nos consideramos salvos, ¿tenemos nosotros el deseo de servir a Dios? Honestamente. En 2 Corintios 13:5, 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos,
que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinaos, dice. Si estáis en la fe, tiene que haber, tenemos que sentir ese llamado, tenemos que sentir ese querer formar parte de la iglesia, de querer hacer algo para la iglesia, de querer ganar almas para Cristo, de querer hacer lo que fuere para que justamente esto se mueva y podamos nosotros ser una máquina de salvación. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Entonces, vemos que en este versículo Pablo le pide a los corintios cristianos que consideren una pregunta sobria. ¿En verdad soy cristiano? ¿En verdad? Es la tercera vez que Pablo les habla a ellos en este versículo y le dice: ¿en verdad son cristianos? Entonces, sucede que una vez visitando iglesias, papá creo que ya comenté más de una vez, fue pastor, ¿verdad? Y se le invitaba también a dar mensajes en otras iglesias, y nos íbamos y me fijaba, teníamos iglesias pequeñas, también grandes, ¿verdad?, que visitamos, y las iglesias grandes habían los jóvenes sentados como siempre en un grupo, así como yo tengo mi grupo acá, mi grupo allá, y no todo mezclado. También estaban los adultos, también los jóvenes adultos, y habiendo tantas sillas también, y había gente, ponerle que 160, 180 también hermanos, había sillas vacías y toda la gente agolpada hacia atrás, sentada, estorbando en las puertas. Había gente que llegaba, no podía entrar, se quedaba afuera. Entonces, ya que se quedaba afuera, no escuchaba la palabra de Dios, entonces se ponía a hablar de cualquier cosa también. Y ¿qué quiero decir con esto? Que debería de ser lo contrario. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que demostrarlo, tenemos que ser ejemplo, tenemos que sentarnos enfrente, más todavía los adultos o los que tienen ya bastante tiempo en la iglesia, ¿verdad? Bastante tiempo siendo salvos, ¿verdad? Son los que más deben dar el ejemplo, ¿verdad? Debería ser así. Entonces, sentarse todos enfrente y dejar el espacio para los nuevos, para los que vienen con sed, para los que vienen con problemas, para los que buscan ser sanados. Así debería de ser. Entonces, no debemos llegar al punto de ser un calientabanca en la iglesia. Y disculpen el término, no debemos llegar a ser calientabancas. ¿Por qué? ¿No se acuerdan acaso que el Señor Jesucristo pagó con sangre el precio de tus delitos y pecados? Pasó un inimaginable dolor por nosotros, por amor a nosotros. ¿Quién está en deuda con Él? ¿Es Él o nosotros con Él? Y sabiendo aún así todo esto, debería de nuestro corazón arder la pasión por Él, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Es cierto? Están todos medio dormidos, parece. Entonces, vimos al comienzo que en el momento que usted recibe a Jesús como su Salvador personal, Él le confiere dones, te confiere dones. Un don no es como un talento, es una habilidad sobrenatural que Dios te da en ese momento para el servicio de la iglesia. Ahora, el origen de los dones también se menciona a cada miembro
de la Trinidad de Dios, como fuente de los mismos. Para eso vemos en Romanos 12:3 que dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí vemos Dios. Luego, en Efesios 4:7 dice: pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Luego, acerca de los dones espirituales, en 1 Corintios 12:1 dice: todas estas cosas las hace uno y el Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Repartiendo a cada uno como Él quiere. ¿No le llaman la atención estos versículos, estos pasajes? Ahora, hay hermanos que se pasan toda una vida sin usar el don que Dios les dio. Qué triste, ¿verdad? Contristan al Espíritu Santo de Dios. Es como un regalo bien envuelto, ¿verdad? Que con algo hermoso adentro, pero vos no tenés ganas de abrirlo. No querés. Se pasa toda la vida en un estante, aun cuando el envoltorio intacto. Ahora, justamente yo quiero ejemplificar eso. Pongámoslo de esta manera, ¿verdad? Vos tenés una persona especial, alguien que, no sé, ocupa un lugar en tu corazón, puede ser así, grande, no sé. Pero una persona especial, ¿verdad? Y vos querés regalarle, darle un obsequio, pasás por la librería, por el shopping, te tomas el tiempo, invertís tu dinero en eso y le compras algo que vos sabes que le va a ser útil, ¿verdad? Pues nadie va a comprar algo que no le sea útil a la otra persona, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, vos pagás y lo haces pensando en esa persona. Llega ese día, no sé, puede ser domingo, entre semanas, te vas, le entregás ese obsequio y le decís: toma, esto es para vos, un obsequio, te estimo, te aprecio. Y esa persona te dice: gracias, de una manera fría. No lo voy a abrir aún, no lo voy a abrir. No, pero ¿por qué le decís, verdad? ¿Por qué no vas a abrir? Yo me tomé el tiempo, o sea, vos esperás que lo abra, que lo vea, ¿verdad? Y te dice: no, yo no voy a abrir, voy a llevar a casa, voy a poner en mi sala, ahí en el estante, para que todo el mundo lo vea. Pues tiene un envoltorio lindo. Estoy así del shopping, ¿verdad? Una casa de ropa de marca. Va a dejarlo ahí, ¿verdad? Y no lo va a abrir. ¿Cómo te sentirías? Así también es. Pónganse un poco a pensar. Dios te dio un don para la iglesia. Capaz no lo estés usando, no lo estés poniendo en práctica. Ni siquiera lo estás buscando. Entonces, sin embargo, el apóstol Pablo, según el apóstol Pablo, el creyente, y vamos ahora, sí, ya abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, según el apóstol Pablo, el creyente debe renovar su mente radical leyendo las Escrituras, buscar la pureza con pasión, buscar agradar a Dios por sobre todas las cosas y acudir a la iglesia con actitud humilde. Ese ya le duele ya a uno ya, ¿no? Una actitud humilde.
y luego preguntarle al diseñador divino cómo quiere Él que le sirva. Hemos aprendido esto de Romanos capítulo 12, a donde también descubrimos la guía en este proceso de descubrir nuestros dones y encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Y nosotros vamos a ver dos dones, ¿verdad? Que está en el mismo capítulo, en el versículo, vamos a leer desde el 6, que dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y ahora el 7, que es lo que vamos a ver: o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Entonces estos dos dones son diferentes: servicio y enseñanza. Justamente acá hay unos ejemplos, ¿verdad? Dice: servicio es la demostración privada del cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué sería la demostración privada? Pues generalmente no es que dice, por ejemplo, alzo la silla, empiezo a ordenar y estoy haciendo esto y lo estoy mostrando. Yo no es eso. No es una demostración privada. Lo que vos estás haciendo es, generalmente, si lo haces de corazón, es entre el Señor y vos. Enseñanza es la declaración pública del cristianismo. El servicio es la ilustración de la verdad. O sea, lo que creemos, lo que mostramos. Enseñanza es la explicación de la verdad. El servicio es mostrar a Cristo. La enseñanza es proclamar a Cristo. El servicio es trabajar detrás de escena. La enseñanza es una presentación en el centro del escenario. Servicio generalmente es un acto que es cierto, pasa desapercibido. Enseñanza es un servicio que recibe todos los aplausos. Y el servicio se puede definir como el músculo de la iglesia. Ahora yo me voy a centrar en lo que es el don de enseñanza. Y este don consiste en la habilidad sobrenatural de explicar claramente y aplicar efectivamente las verdades de la palabra de Dios. Pero no es únicamente impartir información, sino conducir a otros a la práctica de los preceptos bíblicos. Entonces eso es el don de enseñanza, en otras palabras, don de maestro. Explicar claramente que es distinto a exhortar. Exhortar viene al lado del compañero creyente para amonestarle a que siga cierto curso de conducta o para darle ánimo frente a un fracaso o a una prueba. Entonces, cuando vos exhortás, en otras palabras, sos un consejero espiritual. John Phillips, que es un autor y maestro bíblico muy reconocido, dice lo siguiente en su comentario de Romanos en cuanto a los 3 primeros dones aquí mencionados. La profecía fue la inspiración de la verdad. El servicio es la encarnación de la verdad. Y la enseñanza es la interpretación de la verdad. Y tiene razón. Otro autor reconocido definió el don de enseñanza o didascalos o maestro del griego como el arte de tomar un mensaje y hacerlo comprensible para los que no son intelectuales. Eso significa que un maestro primero va a entender él mismo la verdad para poder así hacerla entendible para otros. Y hay que comprender algo, que la palabra enseñanza no solo es para un maestro.
No es que los que están presidiendo están justamente predicando, o son los que están obligados justamente a esto. La palabra enseñanza se expande y es para cada uno de nosotros también. Porque puede significar mucho más que una persona enseñándole a muchos, sino también de uno a uno, de tú a tú. Entonces vos tenés que comprender. Más que nada, me supongo que como creyente hijo de Dios, estar convencidos de lo que estamos exponiendo a la otra persona. Puede significar enseñarle verdades bíblicas a un vecino, amigo, al que te pregunte algo acerca de Cristo, ¿verdad? De Dios. Cuando usted interpreta un evento a la luz de la palabra de Dios, quiero que se concentren en esto. Cuando uno interpreta un evento a la luz de la palabra de Dios, está siendo un maestro. El don de enseñanza es simplemente tomar verdades bíblicas y descubrir qué querían decir para su audiencia original y qué significa para la audiencia actual. Mateo 28, 19 y 20 dice: Dios manda a la iglesia a ir y a hacer discípulos, bautizándolos. ¿Qué más? Exacto. Entonces, esto es para todos, no solo para el maestro. Porque es fácil. Viene mi invitado un domingo, un sábado, por ahí está el pastor. El pastor le va a hablar y el pastor le va a convertir. No es así. No toda la responsabilidad es de él, es de cada uno. Ahora veremos el don de servicio y vemos que en el pasaje, en el versículo 7 dice, y empieza primero por sí de servicio, en servir, y luego viene enseñanza. Y no es para ignorar ese orden, porque está primero el don de servicio y aparece antes, ¿verdad?, que el don de enseñanza. La palabra griega que se traduce como servicio es la palabra diaconía. Esta palabra significa literalmente siervo o servicio. Aparece en el Nuevo Testamento unas 100 veces. Y en los días de Pablo esta palabra significaba que uno no tenía un estatus o una posición, no obstante, sería la palabra escogida por Dios para definir su propio ministerio. Cuando él dijo en Mateo 20:28, ¿qué dice Mateo 20:28? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora él ya se planteó ya, y es el ejemplo que nos dio. El ser identificado con la pasión del estilo de vida de Cristo pasó a ser de tanto honor que esta palabra pasaría a ser la que definiría nuestra labor. Nosotros nos referimos a esta palabra como servicio cristiano. Como servicio cristiano. Este término pasó a ser el término especial que identificaría no solo a 2 o 3 oficios de la Iglesia del Nuevo Testamento. El oficio ocupado por hombres de fe y sabiduría es conocido por esta palabra diaconate,
que se trata del oficio de los que sirven al cuerpo como diáconos. Entonces, podemos decir que lo que el mundo devalúa como falta de estatus, lo que es servir, lo que sería de pronto preparar las sillas, de pronto limpiar los baños sanitarios, preparar los vasos, preparar el refrigerio, cosas así que son de servicio. Lo que el mundo devalúa como falta de estatus, Jesucristo lo eleva como un título honorable y de una posición importante. Ahora estuve buscando esta palabra de servicio o diaconía en el Nuevo Testamento y la encontré más de 100 veces y descubrí que se usan una multitud de escenas. Pueden ir anotando, ¿verdad? Como está en 1 Pedro 4:10. No sé si quién puede ir leyendo cada versículo. 1 Pedro 4:10. Dale. Luego en Hebreos. Hechos, ¿quién? Vamos hermano. Ahí, Carlitos. Filemón 13. Hechos 6:2. Bueno, 1 Pedro 4:10, ¿quién lee? Cada uno según el don que ha recibido, ministrele a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, supliendo las necesidades del cuerpo de Cristo. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Exacto, ayudando a creyentes con sus labores personales. Hechos 11:29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Exacto, enviando fondos de ayuda o ofrenda a una congregación que está pasando por necesidades. Bueno, Filemón 13 es largo, entonces haciendo ciertas labores físicas. Hechos 6:2. Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Supliendo las necesidades de las viudas. 2 Corintios 8:19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. ¿Se dan cuenta? ¿Están viendo? Compartiendo el Evangelio entonces. Y por último Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba por Está bien. muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Exacto, sirviendo mesas. Ahora, quiero hacer justamente énfasis en esto, que no solo es cierto que Dios dice según su palabra que tiene que ser varón el que justamente esté predicando, esté al frente, ¿verdad? Pero la labor de las hermanas es importantísimo, es muy importante. Y ahora voy a explicar por qué. Porque sucede que en una de las iglesias, justamente que también me tocó visitar, había hermanas que cuando había una reunión especial hacían vigilias, solo hermanas, solo entre hermanas, hacían vigilias de oración. Y esa oración, no saben hermanos cómo era de bendición. ¿Por qué? Porque oran, para empezar, por el pastor, por los líderes, por la actividad, por ese día, para que Dios nos dé un día con sol o una buena noche, por los que vienen invitados,
para que no haya ninguna distracción. Esa es la manera de orar. Y no saben el resultado que dan. Era increíble cómo Dios actuaba. Entonces las hermanas pueden justamente hacer ese trabajo de orar justamente por todas las cosas, por la actividad, por la iglesia, por todo lo que se hace. Aparte también, Dios le dio la habilidad de ver cosas que muchas veces los varones no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, las esposas de pronto, ya le tengo que decir, pico, ya trae a mi marido que haga esto, aquello. Pues sí. Pues sí. Muchas veces son justamente carretillas a su marido para que venga a la iglesia y ya me tiene hasta cara, pero para eso tienen que darse cuenta que dentro del cuerpo de Cristo son importantes, juegan un papel importante. Y más que nada, muchas veces sucede que también puede haber, la iglesia puede haber un avivamiento, como también puede haber una gran división por eso. Entonces, continuando, la mayoría de estas acciones suceden detrás de escena. Son los músculos invisibles que hacen que la iglesia avance. Servicio. Y ahora uno de los problemas que tenemos en la iglesia es el de darle prioridades también a los dones. Tendemos a pensar que los dones que se ven son más importantes, como justamente el liderazgo, como el pastorado. Si vos haces una estadística o haces una encuesta así entre los jóvenes, le preguntas ¿qué querés? ¿En qué querés servir en la iglesia? Yo me quiero ir al instituto bíblico y quiero ser pastor. Quiero ser pastor, es lo que Dios quiere conmigo. Pero no es solo eso en la iglesia. No es solo ser pastor. Entonces, le damos más importancia a otros ministerios, o sea, solamente a algunos ministerios que a otros. Es probable que la gente no lo admita, pero muchas veces lo que dicen deja ver que tiene una mala concepción de que solo donde son visibles al cuerpo. Puede que usted escuche esta frase ya: yo solo limpio la iglesia y usted es el pastor. Usted canta de solista en las reuniones y yo solo entrego el material de la escuela dominical. Usted es el líder de la clase y yo solo preparo el aula. Usted es el maestro de la escuela dominical y yo solo limpio los vasos y los platos en la cocina. Todas estas declaraciones pronunciadas o pensadas revelan una mala concepción de que el don de servicio es menos importante que el don de enseñanza o de liderazgo. Y así tendemos nosotros tenemos la idea de que los dones que tenemos están en una especie de escalera vertical, como de jerarquía, y que uno puede ser ascendido de un peldaño a la vez. Es como que uno comienza limpiando el salón y después de hacerlo por un tiempo piensa, bueno, uno de estos días pues van a permitir por medio de un ascenso dirigir los coros, estar en alabanza o ayudar en otra cosa en la iglesia. Si nos va bien, vamos a pensar que podríamos llegar a ser maestros de escuela dominical y luego líderes y luego diáconos. ¿Y saben qué, hermanos? En el cuerpo de Cristo no hay ascenso de puesto. En el cuerpo de Cristo no hay ese tipo de jerarquía. No hay eso. Hay lugares dados por el diseñador divino y los dones no tienen que ser visibles para que sean importantes y cumplir un rol vital
en el cuerpo de Cristo. Un domingo, en la otra iglesia que me congregaba, nosotros siempre veníamos y encontramos ya todas las sillas, las mesas, la mesa Santa Cena, ya todo preparado. Y en mi caso venía y ya me sentaba a ejecutar nomás ya el piano. Y un domingo dio la casualidad que no estaba puesto nada. Y fue un despelote. Se darán cuenta que los hermanos que llegaron no sabían ni cómo ordenar las sillas. Hasta ese nivel no sabían ni cómo poner las cosas, porque solamente le daban, no, ahí está fulanito que tiene el don de servicio, se encarga de todo. Así pasó un domingo, qué vergüenza. Y ¿sabe qué le recomendaría hacer para cambiar esta idea equivocada del cuerpo de Cristo a alguna persona? Comienza un ministerio de acción de gracias por cada hermano que sirve en la iglesia. Cuando vaya a buscar a su hijo a la escuela dominical, vaya al maestro y dígale muchas gracias por su labor o gracias por servir. A veces nosotros somos fríos. Somos fríos. Como hijo de Dios, hace ya tenemos 2, 3, 4 y capaz 30 años, ¿verdad? En la iglesia. Entonces no olvidamos, ¿verdad?, que hay hermanos que necesitan aliento. Somos humanos. Es cierto que tenemos nuestra fe, ¿no?, en un Dios vivo, una esperanza viva, pero somos humanos. Tenemos que venir y darle una voz de aliento también al hermano, que muchas veces no sabemos por qué situación o motivo está pasando, y decirle: hermano, yo estoy orando por vos. Hermano, yo sé que está pasando una necesidad económica, yo te puedo ayudar con algo. Hermano, ¿en qué te puedo ayudar? O ustedes sabrán, ¿verdad? ¿Saben a lo que me refiero? Entonces, somos fríos, tenemos que decir de vez en cuando, no todo el pastor, de vez en cuando decirle a los que sabemos que son los músculos, los brazos de la iglesia: hermano, yo estoy contigo, ¿cómo te puedo ayudar hoy? Yo te quiero ayudar. Tenemos que ser con amor, siempre tenemos que estar en hermanos, siempre pendientes también. Así como estamos pendientes de nuestra familia, nosotros somos una familia en Dios. Tenemos que estar pendientes de cada hermano. No es que fulanito vino y se fue, yo no sé qué pasó de él, no sé qué le pasa en la semana. No es eso. Es saber cada hermano aquí, saber con lo que está pasando, y si nosotros podemos ser de bendición para él, para su familia. Entonces, agradecer a los hermanos que asean la iglesia, agradecer a los hermanos que están en el coro, en la alabanza, y también orar. Y lo digo así de una manera, no haciendo tanto énfasis, porque algunos no lo toman no le dan importancia a la oración. La oración es importante. La oración hace que la iglesia continúe viva. Porque nuestra batalla no es contra sangre, sino es contra potestades, huestes. Y siempre ellos no descansan. Están siempre viendo cómo sabotear esto. Ejemplo, cuando teníamos jornada evangelística,
preparamos todo el set, preparamos todo lo que sería el audio, las cosas, y llega el momento y ¡pum! Funcionaba. No funcionaba. Y miramos, remiramos, no, acá conectaste, acá no conectaste. Oramos antes de hacer ese trabajo. ¿Oramos? No. Por eso pasó eso. Entonces, uno de los ministerios de servicio es el ministerio de la oración. Es un ministerio invisible que no solo es pedirle a Dios por el trabajo que se está haciendo, por el ministerio, por cada persona, por cada líder, sino que sí es un ministerio. No se olviden de eso y no dejen de orar. Dios dice: orad sin cesar, y no está de balde. Justamente dando como ejemplo, un predicador hizo referencia en una oportunidad que la obra misionera mundial considera que William Carey, que es el fundador de las misiones contemporáneas, de hecho William Carey cambió mucho la historia de la India, un país que ustedes saben que es mega pagano, paganismo hasta por el techo ahí. Entonces este predicador estaba lamentando el hecho de que hay muy pocos William Carey, ese misionero, muy pocos en la actualidad, personas que cambien el curso de sus países para Dios. Él continuó contando que William Carey tenía una hermana que era paralítica y se encontraba postrada por 50 años, ya que estaba ya postrada en silla de ruedas, sin ni siquiera poder hablar bien. Allí en su lecho ella le escribía cartas de ánimo a Carey y oraba día a día por el ministerio de su hermano. Quizás no tengamos más William Carey, misioneros así en el ministerio, pero también puede ser por el hecho de que no tengamos hermanas que estén detrás orando, o hermanos que estén detrás sosteniendo una oración. Tenemos que deshacernos de la idea que el don de servicio es el tipo de don que uno tiene cuando no posee ningún otro. Uno no tiene que pensar: bueno, pienso que simplemente voy a servir, yo no soy muy especial, no soy bueno para nada, no sirvo para nada, no me interesa no hacer algo para él. Tenemos que desechar eso y por eso buscar dónde es el don, qué don tenemos y cómo ponerlo en práctica. Pero hacerlo, buscar. Sin el don de servicio y los voluntarios que lo ponen en uso, cada cosa que sucede en la iglesia el domingo y durante la semana sería prácticamente imposible. Eso es lo que les comenté. Un domingo llegando y nada no estaba puesto, nada no estaba preparado. Y ahí te das cuenta de qué importante es. Entonces, los siervos son los músculos del ministerio. El don de servicio hace que el Evangelio de Cristo llegue a más lugares de lo que somos, de lo que nosotros imaginamos. Nunca hay que desestimar entonces el don de servicio. Y ya para terminar, la conclusión: dice, ninguno de estos dos dones son fáciles. ¿Cuáles dones? Exacto. Ambos demandan mucho. Sea el músculo de servicio
o la boca de la enseñanza. No son algo que usted hace. ¿Qué es? Es tu identidad. Tu identidad como creyente. Tu identidad como hijo de Dios. ¿Estás dispuesto a usarlos? Es la pregunta. Y ya para terminar con el don de enseñanza, una vez salimos a hacer evangelismo casa por casa. Y estábamos un grupo de jóvenes, ya algunos que tenían bastante tiempo en la iglesia, y toda la semana supuestamente todos oraron, ¿verdad? Todos se prepararon para saber el plan de salvación. Pues llegó el día, adivinen qué, yo me quedé allá está el líder de jóvenes, yo con él, yo quiero estar con él porque él sabe Biblia, después si me toca alguien que sabe, bueno, yo con fulano, él sabe más, él sabe todo, él te va a recitar todos los versículos. Entonces pasó eso, es simpático, pasó eso, nos fuimos casa por casa, nos tocó una señora, porque era alrededor, una vecina, y dijo, se presentó en este caso había el líder y el otro que justamente eligió, yo voy a estar con el líder porque él sabe, y esta señora le dijo, el líder empezó a hablar, le dijo, bueno, te quiero hablar de Cristo, te quiero hablar que Dios tiene un plan para vos. Pues la señora le dijo, para un poquito, le dijo, yo no quiero escucharte a vos. El otro estaba ya así, ya todo pálido, temblando. Yo le quiero escuchar a él. A vos siempre te suelo escuchar por el micrófono. Yo le quiero escuchar a él. Y este joven se quedó, dice, no contó, se quedó pálido, blanco, de todos los colores. Y entonces le dijo el líder, toma, mira que te toca a vos dar el plan de salvación, acá tenés todas mis anotaciones, acá guíate nomás, de 1 al 10 tenés los pasos. Y él agarró y bueno, la señora miró esto, paso 1, vos sos pecadora. Paso 2, Dios quiere que vos no vayas al infierno. Y entiendo todito lo que vos me decís, le dijo la señora. Ahora quiero que vos me expliques si estás convencido de lo que vos me decís, si realmente crees en lo que vos me decís. Qué situación, ¿no? Yo ahí aprendí que estar preparado, y más que nada hay que estar seguro de que uno es salvo, porque entonces solo así darás testimonio. Dios nos bendiga ricamente en esta mañana. Tenemos ahora el almuerzo. Quédense, coman rico, coman mucho. No sé si hay algo más. Y vamos a orar para concluir esta parte. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra que ha sido leída y explicada, Señor, y te pedimos que estés bendiciendo a cada hermano aquí, Señor, que estés cuidándolo de todo mal al retornar a sus hogares, que estés, Señor, quebrantando sus corazones, que estés, Señor, guiándolos para el servicio, Señor, que tú quieres aquí también en la iglesia, Señor. Bendice, Señor, cada parte, bendice cada nexo, cada actividad que se esté llevando, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.